Hola amigos, amigas, estamos en un nuevo capítulo de Derechos Hablados, este programa que hemos creado con la intención de empezar a hablar de derechos humanos en Chile, en un país donde los derechos humanos habían estado limitados solamente a ciertos ámbitos. Nosotros hemos querido ir más allá y empezar a entender que nuestra vida o los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos sociales, culturales, son la aspiración que tenemos como sociedad, como país, de cómo queremos vivir. Y hoy tenemos invitado a un amigo argentino, humanista, siloísta, Javier Tolcacher. Quiero leerlo acá tranquilamente. Él es investigador del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba y comunicador de la Agencia Internacional de Noticias Presensa. Presensa es una agencia de noticias humanistas internacional con bastante prestigio. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Helmut, ¿qué tal? Un gustazo estar participando en este programa y bueno, un gran saludo a todos los amigos que están acompañando. Un saludo para ti. Yo a ti, Javier, bueno, no creo que te acuerdes, yo te conocí hace años atrás en la Universidad de Buenos Aires, en el contexto del Foro Latinoamericano que se hizo en Buenos Aires en algún momento, en un grupo ahí que estábamos compartiendo, riéndonos un rato, me tocó conocerte. Eso fue 2007, 2008 más o menos, si mal no recuerdo. Javier, yo quiero partir un poco de humanista a humanista y entendiendo que este programa lo ven amigos de distintos ámbitos, que nos pudieses comentar un poco cómo ves tú el aporte que ha hecho el humanismo en estos un poco más de 50 años que tenemos de desarrollo como corriente filosófica, el aporte que ha hecho el humanismo a la política en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, a mí me parece un aporte sumamente importante, un aporte trascendente. A veces cuando me preguntan, voy a referir una anécdota, ¿no? Muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿qué propone el humanismo, ¿no? En términos políticos, en términos sociales, ¿qué tipo de sociedad? Me da la sensación de que abarcan un solo aspecto y que el humanismo, digamos, tiene una visión estructural, por lo cual a esa pregunta habría que responder, me estás preguntando sobre una sola cara, un solo arista del prisma, que es, digamos, el reflejo o la proyección social, digamos, de nuestra visión humanista. Mm. Justamente uno de los aportes centrales del humanismo al campo político es revelar la estructuralidad de lo psicosocial, es decir, la conexión existente entre la interioridad del ser humano, la subjetividad, las creencias, el pensamiento y lo que ocurre a nivel social, ¿no? Entonces, cuando se nos pregunta sobre el humanismo, se refiere solamente a la proyección de esa estructura psicosocial sobre el acontecer social, ¿no? Entonces es incompleta la pregunta. Entonces yo creo que este es uno de los grandes aportes del humanismo a la esfera política, es decir, revelar esta estructura psicosocial que muchas veces pasa inadvertida, tanto no solo para los que son activos políticamente, sino también Sí. para la sociología o para los analistas, y que entonces no develan correctamente, digamos, aquello que quieren develar y sacan conclusiones parciales y yo diría que no llegan al núcleo del asunto, ¿no? Voy a dar un pequeño ejemplo para que se Sí, entienda. dale. Cuando se habla de la brecha social o del discurso de odio, de la discriminación, digamos que se tiene desde cierto sector de clase media
hacia arriba, hablando en términos vulgares, frente a los pobres, ¿no? O creo que ustedes le dicen a los rotos. Sí, Entonces, sí. esa brecha que existe tiene una importante componente cultural, una importante componente que está por detrás, que no es simplemente el rico y el pobre, ¿no? Que Mm. incluye múltiples categorías que tienen que ver con la autoafirmación, que tienen que ver con las identidades preexistentes, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de los pobres de Latinoamérica son o bien indígenas o afrodescendientes o mestizos, digamos, emigrados desde el campo a la ciudad, ¿no? Y que se ubican en los sectores periféricos de las ciudades. Entonces, esa cuestión cultural identitaria que subyace digamos, a la superficie social es poco vista. Entonces, yo creo que el humanismo, al apuntar a esa estructura, ¿no? A esa conexión que existe entre lo interno, entre los valores, entre las creencias y lo que ocurre a nivel político y a nivel social en la superficie, lo que es relatado y retratado, yo creo que ese es un primer gran aporte. Después, en sentido específico, yo creo que gran parte de lo que el humanismo ha predicado en los años 80, en su surgimiento como agrupación política, como movimiento político o como parte de un gran movimiento en su expresión política, muchas de esas cosas hoy son realidad. ¿No es cierto? Nosotros ya desde entonces hablábamos de paridad de género, de no violencia activa, o sea, de un montón de cuestiones que hemos visto emerger en la superficie social que hoy son verdades incuestionables, ¿no? Cosa que ya sabíamos entonces, ¿no? Que primero te ven como un loco, como un utópico, después se empieza a dar esa discusión entre lo utópico y lo realista, y finalmente lo utópico pasa a ser verdad incuestionable, ¿no? Como lo han Exactamente. experimentado ustedes, por ejemplo, en Chile, después del despertar del 2019. Hay una anécdota que yo nunca he olvidado, año 2005, con un grupo de humanistas estábamos en pleno proceso de movilizaciones universitarias en Chile y la gran demanda universitaria en ese momento era que el gobierno garantizara una mejor forma de apoyar económicamente a los estudiantes, el sistema de arancel diferenciado. Y en ese momento varios humanistas empezamos a ir a asambleas universitarias a hablar de educación gratuita. Y teníamos dos tipos de respuestas. La gente de derecha nos decía que queríamos darle educación gratuita a los flojos. Y la gente de la izquierda más marxista nos decía, pero ¿cómo? ¿Le vas a dar educación gratuita a los ricos? Y de hecho nos decían, le vas a dar educación gratuita al nieto de Pinochet, del dictador, y nosotros planteábamos que si era un derecho humano, por lo tanto no era transable en el mercado. Había un cambio de mirada. Al año siguiente viene el primer despertar con la revolución pingüina, que se toman prácticamente todos los establecimientos de Chile, hablando de educación gratuita, y de ahí nadie más habló de educación pagada. De hecho, nunca más se levantó una protesta por el arancel diferenciado. Y de ahí en adelante cambió, hay un cambio de creencia. Y yo te comento esto también un poquito, Javier, porque con respecto al primer punto que tú tocaste, hay un tema que hemos estado discutiendo mucho nosotros acá en Chile, es si estamos viviendo realmente un momento de un cambio profundo de creencias o es un momento en que el capitalismo deja el neoliberalismo para cambiar su forma. De hecho, el fin de semana pasado estuvimos en un encuentro en el Centro de Estudios Humanistas Aleteia y uno de los puntos de discusión era el cambio de creencia. ¿Cómo ves tú eso en Latinoamérica en este momento de cambios de gobierno, de estallidos sociales?
si en verdad estamos viviendo ese momento de cambios de creencias profundos, radicales. Bueno, como vos bien sabés, para nosotros los Mm, humanistas el capitalismo no es perfectible, ¿m? mm, Es solo reemplazable. Esa es una premisa que hay que mm. comentar al inicio de cualquier conversación al Sí, respecto, ¿no? sí. Entonces, claro, hay, digamos, los pueblos Mm, van avanzando. mm, Yo creo que, digamos, una frase que resume lo que a mí me parece al respecto es que vamos empujando lo posible hacia lo imposible. Es decir, el tema del reemplazo del capitalismo. El capitalismo mm, se ha preocupado mucho, sobre todo, por mostrarse como la única alternativa posible, sí. como la realidad en sí misma, ligándose incluso a la naturaleza humana, ¿no? Como para hacerse, como para Mm. eternizarse, ¿no? Porque si algo está en la naturaleza humana, entonces No obviamente hay nada que hacer. es poco modificable. Sin embargo, nosotros los humanistas justamente apuntamos exactamente a la vereda opuesta, es decir, Mm, incluso si fuera, si el capitalismo o en realidad la violencia, como se mm, suele decir, o lo sostiene Hobbes, ¿no? Con el tema de el hombre es lobo del hombre, sí. si incluso eso fuera así, eso estuviera en la naturaleza del hombre, cosa que nosotros rechazamos de plano, nosotros apuntamos a la modificación de la naturaleza humana. Es decir, incluso Mm, si eso estuviera, nosotros queremos ir más allá de cualquier tipo de naturaleza humana, intencionar un tipo de ser humano solidario, intencionar un tipo, es decir, porque creemos que es mucho mejor, que se vive así mucho mejor, pero también que eso hace, digamos, a un desarrollo superior de la sociedad humana. Pero sin irme de tema, quería comentar mm, esto, sí. yo creo que sí, se va profundizando en un cambio, hay un cambio profundo. De hecho, el tema, digamos, de que se cuestionen las principales creencias sociales, Mm, el hecho de que esté hoy como un primario la refundación de mm, estados que responden a una matriz republicana. Yo creo que eso responde a una mm, intención de, como una especie de renacimiento. Lo que sucedió en el Renacimiento, que se llama Renacimiento porque se rescataron significados antiguos, mm, evolutivos, que fueron en un momento tapados por la Iglesia, ¿no? Durante 1000 años, es decir, lo sí. que hacen los renacentistas, los predecesores del humanismo en la Italia del siglo XIV y XV, es rescatar, digamos, obras de Platón, rescatar obras del hermetismo y traducirlos, ¿no? Del griego o del siríaco al latín, que era la lengua, digamos, del conocimiento de la época. Entonces, al rescatar, por eso se llama renacimiento, Mm, ¿no? Al rescatar esos significados, cuestionan mm, absolutamente la estructuración jerárquica digamos, del modelo medieval, y eso posibilita tal es así que posibilita efectivamente el surgimiento del pensamiento científico, es decir, lo que vendría mm, después históricamente en la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, que los pueblos al exigir nuevas constituciones, al cuestionar el modelo de alguna manera del siglo XVIII, ¿no? En sí, realidad reactivo a las tiranías monárquicas, pero que hoy está obsoleto, ¿no? Donde no hay verdadera mm, representatividad, no hay verdadera participación, no hay verdadera sí. democracia. Entonces, el pueblo realmente yo creo que está reflexionando sobre valores naturalizados, es decir, sobre creencias arraigadas y retomando, rescatando de su profundidad, digamos, de un pasado que está activo, pero de alguna manera sepultado por la vivencia colonial, por la vivencia imperialista, está rescatando significados que están actuando desde y en la profundidad. Mi respuesta es sí, yo creo que se está produciendo un cambio profundo y bueno, no quiero abusar de la palabra, pero a mí me parece que estamos por buen camino. A ver, al escucharte, Javier, me empieza a resonar
hay una lucha o una expresión dentro de las luchas de los pueblos latinoamericanos que viene a darse con mucha fuerza desde hace unos 15 años en adelante. Estoy pensando 15 años más o menos cuando parte el primer gobierno de Evo Morales, tomándolo como una referencia, como el primer presidente indígena latinoamericano, eh, donde empezamos a sentir, y me hizo mucho sentido con lo que tú hablas del significado del Renacimiento, porque en nuestros pueblos lo originario ha empezado a surgir con fuerza, se ha empezado a expresar inclusive dentro de lo político, se ha empezado a expresar en lo cultural. Y hoy, cuando en Chile veíamos las candidaturas, por ejemplo, a la Convención Constitucional, veíamos gente que se definía desde lo originario, desde el feminismo y desde el ecologismo, y entendiéndolo prácticamente como un todo. Entonces, cuando tú explicabas esto de cómo se expresa el Renacimiento hace unos siglos atrás, a mí me hace mucho sentido con lo que estamos viviendo actualmente en nuestros pueblos. Y tú, bueno, antes de comenzar el programa, me estabas comentando un poco lo que está pasando en la creación de RUNASUR, y creo que entiendo que eso va en esa dirección. No, Claro, sí, disculpa, no no, termina lo que querías decir. dale, Javier. Justo No, quería... sí, incluso yendo más allá, ¿no? Y esto quiero comentarlo porque me parece que es algo de suma importancia. La RUNASUR, para quienes no han escuchado hablar de ello, es digamos, una propuesta de un mecanismo de integración desde los pueblos, se diría desde abajo, ¿no? Entre comillas, desde abajo, Sí. digamos, tratando de incluir, digamos, de integrar a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes, pero también a los movimientos sociales, a los movimientos territoriales, a los sindicatos, es decir, a las distintas expresiones populares con el fin de crear una América plurinacional, es decir, yendo más allá de la concepción de Estado plurinacional, que fue la que guió, digamos, la nueva constitución política del Estado en Bolivia y también en Ecuador, Sí. yendo a la idea de un continente plurinacional y, por supuesto, en la dirección en la que nosotros, digamos, enfilamos, que es la de una nación humana universal. Pero quiero comentar qué es lo que me parece lo más significativo, que además de rescatar las identidades, que es algo que está digamos, hoy, o sea, es algo que se legitima por sí mismo, es decir, el derecho a, a vivir tu propia identidad, tanto desde lo cultural como desde las opciones de vida que elijas. Pero en esto yo veo lo siguiente, como muy significativo. Hoy estamos viviendo en una etapa de la humanidad de fragmentación, donde todo el mundo habla de unidad, ¿no? Incluso, por supuesto, en el ámbito político, pero es como un bien inalcanzable, ¿no? Es como hablar del bien supremo, hablar de la unidad, ¿no? O como de una máxima que se predica pero no se practica, ¿no? Claro. Y tú sabes bien de lo que hablo, ¿no? Sí. Entonces, este tema de la RUNASUR, a mí me parece que viene a ser un proyecto cohesor de las identidades diversas. Ahí veo yo la importancia. En un mundo que tiende, sí, digamos, al rescate de las identidades, pero de alguna manera que no explica de qué manera esas identidades pueden converger en un proyecto común, en una causa común, en un horizonte común. Es
decir, la identidad, el identitarismo, surge como una respuesta casi mecánica, más allá, como decía, de su justificación moral, ante un momento de la humanidad de mucha aceleración, de mucho vértigo, de mucha inestabilidad. Entonces, uno tiende a aferrarse, digamos, al famoso mástil de Ulises, a algo conocido, a algo que te da de alguna manera cohesión con otro grupo, con un grupo humano, ¿no? Porque se están disolviendo los lazos. Entonces, ese identitarismo, como respuesta mecánica, digamos, en general, puede tender a dividir, puede tender al secesionismo, ¿no? Como ocurre también en algunos lugares de Bolivia, por ejemplo en Santa Cruz, o en otros lugares, perdón, donde la identidad sirve de refugio, pero no de puente, ¿no? Incluso diría que el tema del feminismo, más allá obviamente de su total legitimidad y de su pertinencia histórica, también es un identitarismo, es decir, es ligarse por una cuestión, digamos, de género o hasta biológica, por decirlo de cierto modo. Pero a donde voy es que los proyectos digamos, el proyecto identitario debe tener una componente que ligue a las demás, digamos, para armar una imagen trascendente, es decir, aquello que nos una desde la diversidad. Entonces yo creo que ahí hay un cambio fuerte que nos permitirá avanzar no solo, digamos, reconociendo la riqueza de esta diversidad, sino además viendo de qué manera nos podemos conectar desde esta diversidad, creando una nueva síntesis, es decir, un nuevo ser humano con características, digamos, de universalidad desde la diferencia. Javier, ¿cómo se está elaborando en este momento la creación de RUNASUR? ¿Es desde los gobiernos? ¿Es desde las organizaciones? ¿Es desde los pueblos? ¿Es desde los territorios? Te lo pregunto porque me parece sumamente interesante. Yo algo había estado captando sobre RUNASUR en algunas páginas que desarrollan, páginas web que desarrollan información de políticas latinoamericanas. Y me parece que, o por lo menos huelo que acá hay algo que es distinto, que no es los presidentes de países que se reúnen para algo. Siento que hay algo distinto. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo se está armando RUNASUR? ¿Cómo se está conformando? Y cómo desde las realidades chilenas podemos irnos vinculando hacia RUNASUR. Bueno, precisamente la idea eh, Te quedaste un poco, te quedaste no, pegado, Javier. ¿Hola? Ya, Hola. ahí volviste, te habías Ahí quedado un está. poco Ah, pegado. sí, sí, Ya, algo de la conexión sí, a Internet. No, normal. decía que obviamente no es la idea de una integración desde las estructuras estatales, ¿no? Como sí lo son la CELAC, la UNASUR en su momento, el Mercosur, el ALBA-TCP, que tienen su función específica y muy importante. No, no, se trata de que los pueblos se conecten, ¿no? De que las organizaciones se conecten, de que los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, las organizaciones entren en contacto y digamos, desde sus luchas históricas, articulen sus luchas históricas, articulen sus demandas a nivel de todo el continente, pero es la idea de la América plurinacional, es decir, de un nuevo modo de organizarnos regionalmente que vaya más allá del tradicional cerco que nos plantean los países, ¿no? Y los estados, porque claro, el Estado en sí mismo es una construcción colonial, ¿no? O sea,
aquí no surgió la idea del Estado. La idea del Estado fue una idea importada desde la Revolución Francesa, ni siquiera te diría de la Revolución de los Estados Unidos, ¿no? No. Porque allí la idea era otra, pero sí, básicamente la Revolución Francesa en lo que innovó en su momento, y esa fue su gran idea cohesora, es en la idea del Estado-Nación, ¿no? Recogiendo, por supuesto, la experiencia anterior de las guerras interreligiosas, bueno, la paz de Westfalia, todo lo que sucedió en Europa. Pero es básicamente el Estado-Nación, es una idea europea que se traslada a estas tierras a través de las revoluciones, digamos, de la primera independencia, las revoluciones de la colonia, y queda, digamos, como modelo instituido, oprimiendo digamos, a otro tipo de modelos culturales o de organización. Por ejemplo, la misma idea de las votaciones mayoritarias, ¿no? Es Sí. decir, de elegir a un gobernante por votación por mayoría, es una idea que, por ejemplo, los pueblos originarios no toman como válida, ¿no? En los pueblos originarios las decisiones suelen tomarse, o por lo menos es la teoría, no lo sé a ciencia cierta en la práctica, pero suelen tomarse en base al consenso, ¿no? Es decir, no se toma la decisión hasta que hay un consenso sobre la razonabilidad de la decisión. Entonces, es solo un ejemplo de tantos otros, ¿no? Digamos, pero quiero decir, esta idea, el RUNASUR en este momento, o sea, como para encauzarlo en la coyuntura y no tanto en el horizonte, ha cobrado mucha fuerza esta idea a partir de la iniciativa de Evo Morales, justamente, Sí. que al ser, digamos, al tener un liderazgo incuestionable en términos político desde los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, con experiencia, digamos, en lo que hace a la construcción de una estructura plurinacional. Él está poniendo el cuerpo al asunto en conjunto con algunos sindicatos argentinos, Ya. movimientos sociales de Venezuela, en conjunto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que en su momento estaba liderada por Jaime Vargas y ahora recientemente fue electo Leónidas Issa. Pero la convocatoria, la invitación es a los movimientos sociales, no a las personas individuales y no a las personalidades, ¿no? Sino que a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, a sus estamentos orgánicos, a sumarse a esta correntada crecientemente y bueno, esto está en sus inicios, ¿no? Esto ha tenido una primera reunión en San Benito, en Cochabamba, Ya. en la edificación que es, digamos, que estaba destinada a ser el Parlamento de UNASUR en su momento, y hoy constituye de alguna manera, digamos, el corazón de la UNASUR, o sea, significativamente se produce ahí el año pasado, en diciembre, un primer encuentro de los pueblos de la Via Yala hacia la América plurinacional, así se llamó ese encuentro. De ahí se encarga una pequeña comisión técnica compuesta por personas justamente de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela y de Argentina, la idea de encargar unas primeras propuestas de lineamientos organizativos, pero también de lineamientos políticos. Este último lunes, Evo Morales dio a conocer lo que él llama el decálogo de RUNASUR, pero está todo en un estado como propositivo, embrionario, a ser solidificado, digamos, o digamos, legitimado por una futura asamblea plurinacional, que va a ser el órgano máximo de esta RUNASUR, Ya. con delegados de movimientos sociales, pueblos de toda la región, que se realizará ni bien la situación sanitaria lo permita, ¿no? O sea, no se está todavía fijando de momento porque no sabemos cuándo nos podremos encontrar presencialmente. Sí. Ese es más o menos el estado de la cuestión, Helmut. Mira, me parece sumamente interesante y acá yo me voy a tirar con una tesis
que personalmente he venido planteando este último tiempo, que estamos viviendo un momento en que las izquierdas a nivel mundial vivimos una crisis muy fuerte con la caída de el muro de Berlín, con la caída de los socialismos reales y todo lo que significó, más allá de en qué lugar estábamos cada uno dentro de las distintas izquierdas. En mi caso, personalmente, me hago un poco cargo de esa situación en el sentido de que yo venía saliendo en esos años de una militancia en un partido marxista. Me tocó vivirlo y me tocó ver compañeros llorando, llorando literalmente por la caída del muro, porque se caía todo un sistema de creencias, ¿no? El muro representaba eso, era una forma de ver el mundo, una forma de luchar, de expresarse, una forma de oler, de sentir, de todo, de cómo yo me movía en el mundo. Y eso es lo que se derrumba con el muro. Pero han pasado los años y los que están viviendo esa etapa en este momento son quienes han creído en el capitalismo y en el neoliberalismo como el fin de la historia. Eh, Recuerdo, o sea, las palabras de Silo cuando en algún momento dice, bueno, la Unión Soviética cayó sin que hubiese un muerto. Veamos ahora cómo va a caer la otra mitad del mundo. Bueno, siento que estamos viviendo eso de alguna manera. Y en el caso nuestro, de nuestra visión desde el humanismo, creo que estamos viviendo ese momento en que de construir lo distinto, que no es el socialismo real, que no tiene que ver con eso que ya murió, tiene que ver con la utopía sentida, tiene que ver con ese renacimiento que tú ejemplificabas en el siglo XIV más o menos, que lo estamos viviendo nuevamente, pero desde nuestros pueblos que han estado históricamente. Algo está pasando ahí. A mí me tocó en algún momento dado, me acuerdo con unos amigos comentar estos temas, y yo les decía, bueno, yo soy descendiente alemán. Los primeros alemanes que llegan a Chile, a diferencia de lo que dice la historia, llegaron a hacerse cargo de las tierras que el Estado chileno le había robado a los mapuches. Y les dijeron, tomen, acá están, son suyas, trabájenlas y hagan lo que quieran. Y entonces, claro, muestran este pueblo alemán que llega al sur de Chile y hacerlo prosperar, pero nunca dicen que en verdad las tierras que les pasaron eran tierras robadas. Entonces, vamos resignificando nuestra historia, pero también vamos construyéndola sin parámetros establecidos. Acá no hay un gran manifiesto que diga así se hace, compañeros. No, eso no existe. Y eso es lo interesante para mí y es la tesis que yo planteo, que estamos construyendo desde lo colectivo, porque la construcción es en sí misma el camino, no es el libro de algún gran ideólogo. No existe, no lo tenemos. Y eso es lo que me parece interesante en este momento. Ujú. Javier, Sí, yo creo que, dale. sí, perdón, digamos, una diferencia digamos, con las izquierdas Mm, de décadas anteriores, que las izquierdas de hoy ya no son las izquierdas de décadas anteriores tampoco, mm, ¿no? sí, Aunque se identifiquen con signos y símbolos de esas décadas pasadas, ¿no? Pero mm, yo creo que acá hay un punto importante y central a debatir, a reflexionar conjuntamente, ¿no? mm, No a pelear o a dividirnos, sino a reflexionar, ¿no? Yo creo que
aquello que hay que abandonar es el fetiche de la cosa material. O sea, hay una diferencia entre lo material como base de la existencia, lo material como saciedad de necesidades imprescindibles para la vida y el desarrollo humano, que está fuera de cuestión. Es decir, hoy sabemos que la especie produce lo suficiente para abastecernos a todos, y que el problema está en el fetiche de lo material, es decir, en el deseo de acumulación, en el deseo de apropiación, de posesión de objetos que en realidad nos condenan a la soledad, al aislamiento, a la competencia, digamos, tal es así que en naciones poderosísimas desde el punto de vista de lo material, como por ejemplo Suecia, como por ejemplo Japón, como por ejemplo Estados Unidos, incuestionablemente bien posicionadas en el campo de lo material, es donde están los índices más altos de suicidio, alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa supuesta, digamos, supuesto sofisma de que el desarrollo material conduce al desarrollo humano ha quedado evidentemente, digamos, por los suelos, ¿no? Entonces yo creo que claramente como definición tenemos que ponernos de acuerdo que una cosa es una cosa y la otra otra. Es decir, una cosa es la necesidad material de las grandes, digamos, de los grandes conjuntos humanos, de ver, digamos, garantizada su existencia material y todas las comodidades habidas por haber, es decir, no solo comida, no solo vivienda, no solo educación, no solo salud, posibilidad de acceso a cultura, o sea, todo lo que te imaginas en términos de necesidad humana, eso es la base de la futura sociedad, sin ninguna duda. El resto es fetiche, es decir, es creer que lo material te va a traer felicidad, que la apropiación material te va a traer felicidad, y entonces es otra la búsqueda que podemos emprender conjuntamente. Y yo creo que ahí surge una nueva significación de lo que es ser de izquierda. Es la significación del hombre nuevo, es la significación del desarrollo sin límites, ¿no? Del desarrollo ilimitado de la condición humana, y que yo creo que ahí hay un punto de conjunción muy interesante y que creo que desde ahí podemos armar frentes, podemos armar unidades y digamos no desde el simple complot electoral. Javier, ya que estamos en tema de Runa Sur, y estamos viviendo cambios en Latinoamérica, es indiscutible. Eh, Nadie se hubiese imaginado en el año 2019 que Chile, el máximo ejemplo de las supuestas bondades del neoliberalismo, iba a tener un estallido. Amigos argentinos o amigos chilenos humanistas muy ligados a Argentina me decían, oye, en Argentina no pueden entender por qué estamos protestando, si se supone que estábamos tan bien. Mi padre, que es humanista y es siloísta, vive muchísimos años en Brasil, me decía, por fin los brasileños me entienden de que en verdad en Chile no estaban tan bien. Y así pasó en todo el mundo. Colombia, un país donde la derecha ha gobernado con trampa, con lo que sea, pero han sido gobierno durante décadas. Ustedes tuvieron el macrismo. O sea, estampas Perú, ¿para qué hablar? Los 5 últimos presidentes o están presos, o están acusados, o se suicidaron por las acusaciones de corrupción. ¿Qué está pasando en Latinoamérica en este momento? ¿Cómo lo ves tú? Sí, agrégale Guatemala, ¿no? Que por estos Guatemala. días está en paro plurinacional muy interesante, están pidiendo la renuncia del presidente en un lugar donde fueron masacrados más de 200.000 personas, en general indígenas, por un dictador genocida, Efraín Ríos Montt, que después salió libre, ¿no? Pero más allá de ese detalle que quería agregar, un poco en homenaje a esta nueva rebelión, a este nuevo conato de rebelión en nuestra región,
Yo creo que hay que agregar la clave generacional, Helmut, que ese ha sido otro aporte interesante Ujú, del humanismo y del siloísmo al análisis político. mm, Em, por supuesto que tenemos la rebelión, digamos, mítica de los pueblos indígenas, tenemos la rebelión feminista, tenemos la mm, rebelión de los desposeídos, tenemos la rebelión del sentido común antineoliberal, ¿no es cierto? Todo eso está presente, pero además yo creo que hay que incorporar en el análisis la clave generacional y que como clave generacional está actuando tanto en los países gobernados por la derecha como en los países gobernados por el progresismo e incluso en los países mm, gobernados por las revoluciones, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que la historia no se detiene. ¿M? Es decir, mm, vivimos en una sociedad de memorias diferenciadas. No es la misma memoria la que tiene nuestra generación que la que tiene la generación de nuestros viejos y que tampoco es la misma memoria la generación que nos sucede, ¿no? La generación de los más jóvenes, de nuestros hijos y ya pronto será de nuestros nietos. Entonces, eso es lo que hace avanzar la historia, ese es el motor de la mm, historia. Entonces, ¿qué sucede? Suponte tú, nosotros que de jóvenes vivimos la época cruda del neoliberalismo, ¿no? Entonces, claro, somos antineoliberales y entonces somos parte de una generación que construyó de distintos modos esa rebelión antineoliberal que sucedió en la primera década del nuevo siglo, del nuevo milenio, ¿no? Y del nuevo sí, siglo también, ¿no? Entonces, de ahí surgen los gobiernos progresistas, los gobiernos revolucionarios, mm, de ahí surge Chávez, de ahí surge Evo, Correa, Lula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Nuestros hijos o aquellos que ya viven, digamos, dentro de estos nuevos modelos, es decir, dentro de los modelos post-neoliberales, mm, de alguna manera no tienen la misma memoria. Entonces, o bien digamos, el relato de la opresión neoliberal es para esta generación, digamos, algo más lejano que para la generación que lo vivió en carne propia, ¿no? Entonces, esta generación surge y de repente ciertos modos estas, digamos, de estos gobiernos progresistas o revolucionarios les aparecen a ellos mismos ya como, digamos, como opresión, como un nuevo modo de opresión, a lo que se agrega, por supuesto, otro fenómeno que es poco visibilizado, que es el fenómeno casi natural, entre comillas, de la burocratización de todo proceso revolucionario, ¿no? Al que hay que atender de manera muy digamos, muy precisa para generar permanentes revoluciones dentro de las revoluciones. Es decir, sí, cuando una revolución se asienta en un estamento orgánico como el Estado, tiende por forma, no porque quieran los mm, revolucionarios, sino por la forma misma del Estado, a burocratizarse, es decir, a aceptar determinados condicionamientos de la forma estatal que impiden que esa revolución, digamos, siga con su impulso revolucionario, ¿no? Entonces, ante esa suerte de burocratización, los jóvenes, digamos, producen nuevas revueltas. Quiero decir, si uno lo mira en clave generacional, ve que, por sí, ejemplo, el fenómeno del despertar chileno, como vos bien mm, decías, tiene su antecedente en la Revolución de los Pingüinos, tiene su antecedente mm, en el 2011, que fue una mm, revuelta prácticamente mundial de los indignados, de Occupy Wall Street, de los paraguas amarillos en Hong Kong, de mm, la Plaza Tahrir en Egipto, etc. mm. Entonces, esa clave generacional, tanto en países gobernados por el neoliberalismo como en países gobernados por la izquierda o por el progresismo, es un elemento de análisis muy importante para entender que no es que haya que cooptar a la juventud, sino que hay que adoptar el impulso revolucionario que traen esas nuevas generaciones, que son las que vivificarán a los mejores proyectos. Hay una suerte de creencia de que una vez de que la izquierda, los sectores progresistas llegan al gobierno,
y de alguna forma se acaba también la historia, o sea, ya estamos en el gobierno, por lo tanto, la revolución se burocratiza, sí, lo dice de alguna forma, se avejenta, por lo tanto, ya no hay nada más que hacer. Y terminamos después en fracasos. Y entiendo muy bien lo que dice Javier, no, no lo había pensado desde esa forma y es justamente la dialéctica generacional la que permite desentrabar esas situaciones y permite que los procesos revolucionarios no terminen siendo procesos conservadores llevados en manos de la izquierda. Así es, además el otro elemento es la participación popular. Fíjate lo que intentó Chávez, que terminó como revolución inconclusa, incluso Sí, hoy en el ámbito bolivariano, sí, es un dilema muy importante. Chávez dijo, cuando dijo ¿cómo se llamaba? El giro del timón o algo así, le mm, llamó él, donde dijo comuna o nada. O sea, acá lo que hay que hacer es descentralizar el poder, es decir, hemos avanzado desde una situación de mm, Estado neoliberal, Estado liberal acérrimo, Estado opresor, hacia una situación donde el Estado ha tomado las riendas y ha dignificado, digamos, a los sectores sociales. Pero ahora tenemos que ir más allá, tenemos que descentralizar el Estado, tenemos que comunalizar el Estado, así dijo Chávez, y estaba totalmente en lo cierto. Lamentablemente no pudo hacerse, ¿no? Y en ese no pudo hacerse, o sea, en esa dirección hacia la comunalización está por un lado la fuerza real de la revolución bolivariana sí. y en su falta de concreción está su debilidad. O sea, Así que es Lenin la no, participación popular el otro elemento que hace que una revolución, digamos, permanezca viva. Lenin no se equivocaba cuando dijo todo el poder a los soviets, en el sentido que el poder en verdad debe radicar en el pueblo y no en las Así es, estructuras superiores, sean capitalistas o sean del partido gobernante. así Es es. así. Tú en algún momento hablaste con respecto al tema de la significancia que le damos al voto. Y yo siempre he tenido, o de un tiempo, dudas que el voto sea la expresión de la democracia. Creo que de alguna forma en nuestras estructuras territoriales se está dando la deliberación como la verdadera expresión de la democracia. En el caso chileno tenemos una experiencia inconclusa que fue durante el gobierno de Salvador Allende, y no hablo exactamente del gobierno de Allende, sino de la experiencia que se vivió en los cordones industriales, donde los obreros empezaron a organizarse, a tomar decisiones políticas, administrativas y empresariales con respecto a sus empresas, y empezaron a avanzar en los famosos cordones industriales y, y que no estaban necesariamente ligados a la unidad popular. Y eso fue lo interesante. Había militantes de los partidos de la unidad popular, pero sobre todo obreros no militantes que se organizaban formando lo que se llamó en Chile hasta el día de hoy el poder popular. Y eso termina con el golpe de Estado. Lamentablemente hasta el día de hoy yo por lo menos no he visto un estudio profundo de lo que fue ese intento de proceso en Chile, que creo que es un paralelo a lo que fue en su momento los intentos anarquistas en España, o sea, todas estas formas de construcción desde la base, donde participan los militantes de los partidos, pero no como militantes, participan en paridad con el resto. En Argentina me acuerdo haber visto por ahí algunos documental de fábricas sin patrones, Facimpat, que me pareció interesantísimo como forma de organización frente a empresas quebradas por sus patrones, quebradas por ellos para poder cobrar platas de por medio. Los trabajadores, en vez de irse a la casa cesantes, dicen nos hacemos cargo. Creo que Latinoamérica es un ejemplo de esas formas de organización.
Javier, yo no quiero dejar, aprovechando que estás acá, de dejar de preguntarte cómo está Argentina hoy sin Macri, aún con esbozos del macrismo, pero cómo ha ido avanzando. ¿Cómo ves tú Argentina? Te lo pregunto porque, por ejemplo, en Chile nosotros estamos luchando por el fin de la AFP, de estas asociaciones de fondos de previsión. Ustedes, nosotros se las vendimos a ustedes a través de estos privados y ustedes se las sacaron de encima, bastante rápido en comparación con nosotros. Pero en Chile nos siguen mintiendo y diciendo que ustedes están mal porque no siguieron con la AFP, por ejemplo. Entonces, por eso no quiero dejar de preguntarte cómo está la situación en Argentina en este momento. Bueno, la situación en Argentina está obviamente mucho mejor que con el gobierno de Macri, ¿no? Mm, O sea, es doloroso pensar que hubiera ocurrido con la pandemia, digamos, con las necesidades sanitarias en medio de una catástrofe, de la catástrofe neoliberal que mm, significó el gobierno de Macri, sobre todo en el campo de la salud, en el campo de la educación, ¿no? Estamos un poco mejor, sucede que digamos, el gobierno de Alberto Fernández de alguna manera es un gobierno relativamente débil, es un gobierno que por la necesidad, digamos, de salir de esa ola neoliberal, ha debido aliarse coyunturalmente mm, con todos los sectores constitutivos, sobre todo del peronismo, que obviamente no representan en su conjunto a la izquierda, ¿no? Hay sí, sectores del peronismo que son procapitalistas decididamente, entonces, bueno, lo que se dijo es, acá lo que hay que hacer es, primero hay que echarlo a Macri, ¿no es cierto? Hay que mm, colocar de nuevo un gobierno progresista y ahí vemos cómo dirimimos las tensiones internas, digamos, al interior de ese conglomerado. Por eso digo que es relativamente débil, porque es un gobierno de, como decir, sí, de coyuntura, sí, necesario de coyuntura, que apoyamos desde la unidad, pero que mm, comprendemos que no tiene una raíz de profundas transformaciones y eso constituye de alguna manera su debilidad. O sea, el neoliberalismo ha hecho pie fuertemente el tema del consumismo en la sociedad argentina, este tema que yo mencionaba antes, de que acumular objetos es sinónimo de desarrollo humano o de felicidad. sí, Entonces, no es sencillo desterrar esa creencia. Eso uno lo ve si uno, digamos, recorre conversa con cualquier persona, rápidamente aparece el tema de tal o cual objeto o auto o casa o lo que fuera que uno se ha comprado como un equivalente de avance, ¿no? Entonces, sí, estamos mejor. Obviamente este gobierno ha hecho muy bien su trabajo en un momento crítico, en un momento pandémico. Dicen que los amigos se muestran en los peores momentos y realmente este gobierno se ha mostrado como amigo del pueblo. Eso hay que reivindicarlo claramente en el transcurso de la pandemia. Y el tema es que el capitalismo no tiene solución, Helmut, sea el gobierno que mm, sea, no hay posibilidad, o sea, eso que se difunde sobre el tema de el empleo para los jóvenes y medidas, son todos paliativos, digamos, que sí, tienen como destino el fracaso, porque hoy, digamos, la subsistencia general no estará ligada al tema del trabajo, eso es un imposible, el trabajo ha devenido en precarización general, precarización social, es mucha más la gente que subsiste día a día, digamos, con empleo precario. En las calles uno ve una enorme cantidad de jóvenes
jóvenes limpiando vidrios, limpiando autos, ¿no es cierto? O sea, afuera Sí, vendiendo, sí, vendiendo pastelitos, todo lo que vemos en nuestra Latinoamérica, que no era así en Argentina antes. Argentina se preciaba de tener un sistema, digamos, a través de la fuerza que tuvo en su momento el nacionalismo en mm, Argentina y el desarrollo industrial. Era un país que se preciaba de tener una gran cantidad de empleos garantizados, empleos en blanco, empleos con seguridad social. Eso fue destruido por el neoliberalismo, fue un éxito para ellos del neoliberalismo, y entonces remontar esa cuesta no es un asunto sencillo, y dentro del capitalismo no es posible, porque hoy, como bien sabemos, la ganancia no se reinvierte en puestos de trabajo, sí. mucho menos en puestos de trabajo humanistas, ¿no? O sea, favorables al desarrollo humano, sino que se fuga al exterior, se fuga a la especulación. O sea, como dijimos al principio, es un sistema no perfectible. Acá lo que hay que hacer es arrancar con una renta básica universal para todos, redistribución de la riqueza y ir hacia otros horizontes que no tengan que ver con ese materialismo estúpido en el que estamos encerrados. Hace 2 meses atrás, más o menos, un grupo de humanistas sacamos un documento acá en Chile donde, y creo que el centro de ese documento es un llamado a la radicalización democrática en todos los ámbitos de la sociedad humana. Y creo que intenta ser una respuesta a ese documento bastante simple. Fue una semana de intercambios todos los días, nos juntamos a cierta hora a discutir, a deliberar, a dar punto de vista. Fue posterior a las últimas elecciones que tuvimos en Chile, cuando elegimos los convencionales para redactar la nueva constitución. Posterior a eso nos juntamos 6 días, creo que fueron, a discutir, a deliberar, a tratar de entender el momento de proceso en que estábamos viviendo. Y sacamos este documento donde para mí lo central fue eso. Y cuando llamábamos a radicalizar la democracia, estamos hablando desde las relaciones interpersonales, desde entender, radicalizar es entender que el otro no es mi enemigo, es una persona que piensa distinto, pero eso no lo transforma en alguien contra la cual yo debo ejercer violencia para invisibilizarlo o deje de existir. Hasta las expresiones políticas en lo territorial, la deliberación, en lo económico, renta básica universal, mejor distribución de ingresos, avanzar en sistemas cooperativistas, fundamental para nosotros. O sea, creo, yo coincido contigo, Javier, en general, de que sí estamos en un momento de un cambio profundo de las creencias. eh, y que en cierta forma se provoca ese vacío. O sea, este vaso va quedando vacío, tenemos que ver cómo lo vamos llenando. Y creo que ese es el momento y es lo hermoso de este momento histórico que nos está tocando vivir. Por eso me llamó tanto la atención RUNASUR, porque creo que también responde a esa lógica. Y lamento no haber escuchado que haya gente chilena cuando nombraste los países que están, y tenemos que hacer un intento desde Chile para ser parte de RUNASUR. Chile está viviendo cambios profundos, mi país está viviendo un momento del cual jamás lo hubiésemos pensado. Cuando yo te comenté que te vi esa vez, estuvimos en un grupo ahí intercambiando, riéndonos ahí en Buenos Aires. En ese tiempo, en Chile, no éramos más de 100 personas, 150 en todo el país, que hablábamos de un cambio de constitución por asamblea constituyente. Hoy la estamos haciendo, la estamos construyendo, con todos los problemas que tenemos, con todas las trampas que nos puso el sistema para hacerlo, pero lo estamos haciendo igual. Y Javier, yo te quiero agradecer, y
creo que abrir estos espacios donde sabemos que nos van a ver humanistas, pero sobre todo nos va a ver gente que no es humanista, que es de otras sensibilidades, sensibilidades cercanas, sensibilidades hermanas, con los cuales estamos en la lucha en nuestros territorios, con los cuales compartimos trabajos, muchas veces compartimos listas para ir a determinadas elecciones, y estamos en esta construcción que yo sé que nos ven este programa, poder escuchar nuevos puntos de vista. Y quiero agradecerte, Javier, por haber aceptado esta invitación, por haber compartido con nosotros, y dejo abierto que de ahí nos podamos comunicar porque me interesa mucho ver cómo podemos avanzar en ser un aporte más hacia RUNASUR. Creo que ese es un camino por el cual vale la pena jugársela. No, gracias a ti, Helmut, por la invitación, pero sobre todo felicitaciones por abrir el espacio de reflexión que tanto necesitamos como conjunto social y como humanistas, porque volviendo, digamos, cerrando el círculo de algo que dijimos al principio, es decir, el aporte del humanismo, digamos, en términos políticos a Latinoamérica, justamente eso que dijiste recién, es decir, hablábamos en los 80 ya de la necesidad de tirar a la basura la constitución de Pinochet ¿no? Y de una refundación constituyente, cosa que llega 40 años después. Sí. Pero en vez de vanagloriarnos y decir teníamos razón, nosotros tenemos otra tarea que es la de pensar hacia los próximos 40 años. Entonces, posiblemente aquello que pensemos, reflexionemos o digamos hoy, quizás sea incomprendido, quizás suene utópico, pero yo creo que como humanistas es fundamentalmente una parte de nuestra tarea porque nosotros no creemos ni nos basamos en el éxito inmediato, ¿no? Sino en la trascendencia histórica de nuestra acción. Entonces, sí, al estar hablando de RUNASUR, al estar hablando de una nación humana universal, al estar hablando de temas que hoy aparecen o de la sustitución del capitalismo por formas cooperativas, por renta básica universal, cosas que hoy aparecen como relativamente alejadas de la realidad, entre comillas, social, yo creo que estamos también cumpliendo con una función de llenar ese vaso que por suerte se está vaciando. Te abrazo muy Justamente. fuerte y seguimos en contacto. Un abrazo, Javier. Muchas gracias.